En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Defensa Nacional. Señora secretaria, cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Con fecha de hoy se ha recibido una excusa de la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, que está invitada a esta sesión por compromisos previamente agendados, y concurre en su reemplazo el subsecretario del Interior, el señor Luis Cordero. En cuanto a los documentos recibidos, se ha recibido un oficio, una copia de un oficio en relación al proyecto que aprobamos. La comisión aprobó la sesión pasada de la asignación de estímulo al servicio militar obligatorio, en que se comprometieron a enviar las fechas del respectivo proceso de conscripción. El Ministerio de Defensa Nacional ha dado cumplimiento a este compromiso y ha enviado el oficio a la Biblioteca del Congreso Nacional para que actualice oportunamente Ley Chile, y nos han enviado también una copia de ese oficio a la comisión. Y también se ha recibido por correo electrónico una solicitud del director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes para que esta instancia ponga en estudio el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que autoriza al personal en retiro de Gendarmería de Chile el porte y uso de armas de fuego. Eh, si le parece, presidente, oportunamente cuando se ve ese. Muchas gracias, señora secretaria. Efectivamente, una vez que se cuenta ese proyecto, vamos a iniciar su discusión y obviamente recibir a todos quienes sean necesarios escuchar. Entiendo ese es el último punto de la tabla. Muy bien, muchas gracias. He asumido por circunstancias particulares como presidente accidental en espera que llegue el presidente de la Comisión de Defensa, para lo cual, a nombre de la Comisión de Defensa, vamos a iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional para la protección de la infraestructura crítica del país. Este es el boletín 16.143-02. Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública nos acompaña el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, a quien le damos la más cordial bienvenida, al jefe jurídico legislativo, señor Rafael Collado, que entiendo parece no ha llegado todavía, pero le damos la bienvenida cuando llegue, y a la asesora legislativa de la subsecretaría del Interior, señora Leslie Covarrubia, y Karina Uribe. Bienvenidos a todos ellos. Señora secretaria, vamos a iniciar la revisión de aquellas indicaciones a las cuales se va a someter posteriormente a votación, de acuerdo a lo que se ha establecido y citado para tal efecto, a menos que alguno de los senadores quiera hacer uso de la palabra ahora. Se ofrece la palabra. No habiendo palabras solicitadas, vamos a dar inicio entonces al estudio con las diferentes indicaciones que se han presentado. Señora secretaria, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Previamente explicar que en sus carpetas tienen un comparado anillado bastante grande, que tiene 6 columnas. Finalmente la Secretaría resolvió hacerlo así para que efectivamente comparara las disposiciones, puesto que este proyecto recibió una indicación sustitutiva integral formulada por Su Excelencia el Presidente de la República. También hay una indicación que prácticamente tiene ese carácter de los senadores Pío Aravena, Eduard Macaya y Osandón. Enseguida hay indicaciones también de integrantes de esta comisión, de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra, y también hay otras indicaciones de otras señoras y señores senadores. Adicionalmente, y siguiendo la metodología que se está utilizando en el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, la mesa técnica conformada para hacer propuestas respecto de las indicaciones presentadas ha enviado una minuta que ustedes la tienen también en sus respectivas carpetas. Por lo tanto, vamos a ir, o sea, habría que ir trabajando con la minuta y también con el comparado grande, que es lo que hemos hecho en otra oportunidad. En este caso se dificulta un poco porque son más indicaciones, pero no hay otra manera, la verdad, de hacerlo, y yo creo que después se va a agarrar, digamos, el ritmo para poder que sea más fácil su comprensión.
Dicho eso, señor presidente, la primera indicación, la número 1, de Su Excelencia el Presidente de la República, que propone, como señalé, sustituir el proyecto de ley por el siguiente, pero para efectos de poder estudiarlo, vamos a ir considerando artículo por artículo para también poder someter a consideración de la comisión las indicaciones parlamentarias. El artículo primero de la indicación del Ejecutivo señala: la presente ley tiene por objeto establecer los criterios específicos para la identificación y determinación de la infraestructura crítica del país, definir los instrumentos de planificación y gestión para su protección, establecer las atribuciones de los organismos de la administración del Estado a cargo de su protección, orientar la coordinación entre los distintos actores, establecer las obligaciones de las instituciones públicas y privadas operadoras de infraestructura crítica incluidas en el catálogo nacional que define la presente ley. Asimismo, fijar las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas cuando deban proteger dicha infraestructura ante un peligro grave o inminente a su respecto. Este artículo primero del texto aprobado en general también tuvo una indicación de la número 2 de los honorables senadores señores Piu, señor Aravena, senadores Edwards, Macaya y Osandón, que señala lo siguiente: la presente ley tiene por objeto establecer los criterios específicos para la identificación y determinación de la infraestructura crítica del país, definir los instrumentos de planificación y gestión para su protección, establecer las atribuciones de los organismos de la administración del Estado a cargo de su protección, orientar la coordinación entre los distintos actores, establecer las obligaciones de las instituciones públicas y privadas operadoras de infraestructura crítica incluidas en el catálogo nacional que define la presente ley. Asimismo, fijar las atribuciones y deberes del personal de las Fuerzas Armadas cuando deban proteger dicha infraestructura ante un peligro grave o inminente a su respecto, de acuerdo a lo señalado en la ley número 21.542. Y finalmente hay una indicación de los honorables senadores señores Araya, Buenchumilla y Saavedra para reemplazar este artículo por el siguiente: objetivo y alcance. La presente ley tiene por objeto establecer los criterios y estándares para la determinación de la infraestructura crítica del país, determinar los sectores estratégicos e identificar a los operadores de infraestructura crítica, definir los instrumentos de gestión, determinar las atribuciones y deberes de los operadores, especialmente en los ámbitos de protección y resiliencia de la infraestructura crítica, y las funciones y atribuciones de los órganos de la administración del Estado en materia de regulación, coordinación, control y fiscalización de esta ley. A este presidente, leo la propuesta de la mesa técnica. Muy bien. La minuta de la mesa técnica señala lo siguiente, textual: por mayoría, los asesores de la mesa técnica sugieren aprobar el siguiente texto de acuerdo. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto establecer los criterios específicos para la identificación y determinación de la infraestructura crítica del país, definir los instrumentos de planificación y gestión para su protección, establecer las atribuciones de los organismos de la administración del Estado, orientar la coordinación entre los distintos actores, establecer las obligaciones de las instituciones públicas y privadas operadoras de infraestructura crítica, especialmente en los ámbitos de la protección y resiliencia incluidas en el catálogo nacional que define la presente ley. Asimismo, la presente ley tiene por objeto fijar las atribuciones y deberes del personal de las Fuerzas Armadas cuando deban proteger dicha infraestructura ante un peligro grave o inminente a su respecto, de acuerdo a lo señalado en la ley número 20.542.
Señala esta minuta: de aprobarse la propuesta, se entenderán aprobadas las indicaciones 1 y 2 con enmienda y se entenderá rechazada la indicación número 3, aun cuando elementos de ella se consideran en la propuesta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor presidente del Ejecutivo, simplemente va a hacer uso de la palabra para explicar los criterios sobre los cuales actúa la mesa técnica para estos efectos. Por su intermedio, presidente, señalar que la propuesta de la mesa de alguna forma propone Perdón, el ¿se puede inciso identificar primero. para el efecto del acta? Perdón, me identifico. Leslie Covarrubia, asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior. Para explicar la propuesta de la mesa, lo que hace es finalmente sugiere aprobar el inciso primero de las indicaciones de los senadores Piu, Edward Macaya, Aravena y Osandón, y además considerar elementos importantes de la indicación de los senadores Araya, Saavedra y Buentumilla, sobre todo respecto a lo que dice especialmente los ámbitos de protección y resiliencia. Además, a sugerencia de la mesa, se propone también que respecto a las atribuciones de las Fuerzas Armadas, que como un inciso segundo. Eso es por el momento. Ofrezco la palabra antes de ir al tema de forma. Don Ken. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, tal como lo señaló la secretaria por su intermedio, presidente, el Ejecutivo ingresó indicaciones sustitutivas completas. Y en muy poco tiempo se tuvo que trabajar con indicaciones que reflejaran las inquietudes, entendiendo que en su redacción, aquellas que propusieron los senadores por mociones, algunas puedan tener aspectos que son propios del Ejecutivo. Eso es así, pero también dada la naturaleza de lo que ocurrió, es prácticamente casi un nuevo proyecto, no tuvimos tiempo para poder verlo. Yo me quedaría con el espíritu, con lo que está detrás, que es básicamente, obviamente, la atribución que tiene el Ejecutivo, entendiendo que de alguna manera existe patrocinio, llamémosle a lo que se esté discutiendo, un tema que obviamente lo vamos a ver en el fondo, que es el por qué tenemos que iniciar esta discusión. Pero en particular de lo que se está viendo ahora es saber si el Ejecutivo va a más adelante tomar el tema de las alertas, los niveles de alerta. Los niveles de alerta es el mecanismo por el cual todos los países del mundo van definiendo el esfuerzo que se tiene que hacer. Si eso es así, obviamente la forma, el acuerdo que se ha llegado es el correcto, pero es importante que el Ejecutivo si pudiera aclarar ese punto respecto a la materia señalada, presidente. Muchas gracias. Don Ken, ofrezco la palabra. A ver, antes de darle la palabra al Ejecutivo, dos cosas. La primera, como señala muy bien la señora secretaria, aquí se estarían señalando atribuciones al Ejecutivo que son de facultad exclusiva del presidente de la República la iniciativa en esta materia. Entonces, no sé si va a estar el acuerdo del Ejecutivo para que en estas indicaciones las presenten ustedes formalmente. En el fondo quedan aprobadas referéndum y ustedes pueden formalmente ingresar la indicación. Y lo segundo, un tema de forma. En el inciso final hace referencia a la ley 21.542. Que pareciera ser que lo más correcto es que más que hacer referencia a la ley, es hacer referencia a la atribución del presidente de la República. Artículo 21, el 32 del numeral 21, más que la ley 21.542, que fue la que introdujo la modificación legal. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor presidente, por su intermedio, a sus preguntas en relación a las alertas, efectivamente el Ejecutivo las tiene consideradas a propósito del diálogo que ha sostenido con los asesores. En relación a la aprobación, uno entiende que por las magnitudes de este proyecto, al igual que en otros proyectos de ley de las mismas características, donde se conforman mesas técnicas para consensuar textos, por los perfiles de estos proyectos requieren de indicaciones del Ejecutivo y en consecuencia el Ejecutivo entiende que los textos aprobados en el contexto de la comisión luego se formalizan por la indicación del Ejecutivo para estos efectos. Eso nada más, señor presidente. Y en relación, usted tiene toda la razón, señor presidente, por su intermedio la señora secretaria. Efectivamente, la referencia correcta es el 32 número 21, porque la otra es la ley de reforma constitucional. Sí.
Sí, quiero acotarme, voy a aprobar evidentemente, pero la robustez que tiene este artículo es que concilia las diferentes visiones que se dan en, en esta mesa, pero que permite identificar y determinar qué es lo que es infraestructura crítica. Y por otro lado, considera los elementos necesarios para planificar, para gestionar y las atribuciones que le establece a las organizaciones público-privadas, porque se van a ver enfrentadas seguramente en muchos momentos a ese tipo de situaciones y vamos a tener que resolverlos de la mejor forma posible. Si la ley, por lo tanto, establece esas atribuciones previamente, cuanto mejor. Así que por eso, y más todos los conceptos de resiliencia, creo que es súper importante en el minuto en que estamos buscando aprobar una ley que permita ser parte de una estrategia de seguridad del país. Apruebo. Senador Macaya. Senador Buenchumilla. Tengo una pequeña duda que quería preguntarle al señor subsecretario o al ejecutivo, digamos. Cuando nosotros señalamos que vamos a establecer obligaciones en la parte final del inciso primero, establecer obligaciones a las instituciones públicas dice, y privadas, operadoras de infraestructura crítica, en los ámbitos de la protección y la resiliencia en la capacidad, ¿no es cierto?, de restaurar, digamos. La duda es jurídica. ¿Podemos nosotros imponerle obligaciones al sector privado, digamos, en materia de restauración de la infraestructura crítica? Una duda jurídica, nada más. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo entiende que así es. En general, aquellas actividades privadas asociadas a infraestructura crítica son servicios de interés público sometidos a regulación en particular y de hecho que están sujetas a obligaciones de seguridad adicionales. Uno podría razonablemente entender también que la infraestructura crítica, de hecho, la manera en cómo está estructurado este proyecto, no solo las indicaciones del Ejecutivo, sino que también varias de las indicaciones presentadas por vuestras señorías, por su intermedio, señor presidente, consideran ese factor. Por lo tanto, los operadores privados de infraestructura crítica es inherente a las obligaciones que provienen de las actividades que ellas derivan, las obligaciones de seguridad. Yo no entendería que las de infraestructura crítica responden a eso. Eso nada más, señor presidente. Voto a favor. Senador Piu. Consciente que se va a considerar el sistema de alerta con posterioridad, voto a favor de la propuesta de indicación. Senador, señor presidente. Muy bien. Entonces, esta propuesta queda aprobada a referéndum por 5 votos a favor. Luego, presidente, se va a resolver ahora. Entonces, la Secretaría entiende que la indicación número 1 quedaría aprobada con enmiendas y las 2 y la 3 con la misma votación que tendrían que ser rechazadas porque no pueden ser aprobadas con enmiendas si son inadmisibles. Muy bien. Enseguida en la minuta, en la página 3, no sé si están numeradas, vienen las definiciones, que corresponde a la página 3 también del comparado grande. La primera definición, bueno, para efectos de esta ley se entiende por, la primera definición es sector estratégico, y aquí se han formulado las indicaciones 1, 4 y 5. La primera indicación es del Ejecutivo. ¿Leo lo final, presidente, o las leo como estábamos leyendo cómo venían formuladas? Ya, muy bien. El sector estratégico en la definición del Ejecutivo es definida como áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva que involucran un servicio esencial o necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas y el normal funcionamiento de la población.
Se consideran sectores estratégicos los siguientes: actividades asociadas a la producción, almacenamiento, comercialización y cualquier otro proceso relacionado con alimentos de cualquier tipo, agua, energía para diversos usos, industria, salud, transporte, telecomunicaciones, aeroespaciales, gestión financiera, educacional, de seguridad pública, servicios de gestión de residuos, gestión gubernamental, legislativa y judicial, y en general todas aquellas que tienen un objetivo de utilidad pública o que involucren un servicio esencial. La indicación número 4 de los senadores Piu, señora Aravena y señores Edwards, Macaya y Osandón define sector estratégico cada una de las áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, económica y productiva que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio de la autoridad del Estado. La indicación número 5 de los senadores Arayas, Buenchumilla y Saavedra señala sectores estratégicos, corresponde a los sectores productivos, económicos o de servicios definidos por la ley. Por mayoría, los asesores de la mesa técnica sugieren aprobar el siguiente texto de acuerdo. Se recomienda, dice, aprobar la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, eliminando de la definición lo que se considera por sectores estratégicos. Entonces, esta definición quedaría como, esto yo lo había hablado con Rafael Collado, al eliminar todo lo que está tachado en la columna del medio. En definitiva, lo que hace la indicación es volver al texto aprobado en general para el artículo primero del sector estratégico, sí, que es área diferenciada dentro de la actividad laboral, económica y productiva que involucra un servicio esencial o necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas y el normal funcionamiento de la población. Señala la propuesta que de aprobarse esta indicación, las números 4 y 5 se entenderán por rechazadas. Señor presidente, por su intermedio, simplemente explicar que en el contexto de la discusión de este proyecto de ley, tanto en la presentación del Ejecutivo, en el diálogo que existió acá con vuestras señorías, pero también en la conversación con los asesores, en la indicación del Ejecutivo, dada que se agrega y se individualizan sectores, podía ser considerado un número interpretativamente taxativo y generar posteriores problemas de interpretación. En consecuencia, el Ejecutivo conjuntamente con los asesores ha considerado mantener una definición general de sector estratégico en la misma línea de las indicaciones presentadas por vuestras señorías. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Concordando con lo que acabamos de aprobar en el artículo 1, que señala que la presente ley tiene como objeto establecer los criterios específicos para la identificación y determinación, yo creo que esta es la forma correcta. O sea, la ley faculta para que esto sea hecho de la forma más competente, más profesional, y así no entremos a definir si tiene que estar uno o no, van a conformarse exclusivamente. Sí es que quede entendido, dado que se está discutiendo las otras indicaciones, específicamente la 4, que dentro de las funciones sociales básicas está el ejercicio de la autoridad del Estado, o sea, que no vaya a quedar afuera y se entienda como un área importante. Y la consulta es a la Secretaría por el lado de en qué indicaciones que no afecten la, eh, la, la real dimensión que se está discutiendo, estas pueden ser subsumidas. Una posibilidad es que en algunas se queden subsumidas. O sea, para que no sea el criterio general, que todo lo que no se acuerde se rechace, se podría también ver en aquellos casos que puedan ser subsumidas. No, la otra sí, era iniciativa exclusiva y se entiende. O sea, pueden ser aprobadas con enmiendas. Exactamente. Esa sería la propuesta en la medida que, porque así se va conformando de mejor forma el proyecto, si fuera posible eso, presidente. Gracias.
Señor presidente, por su intermedio, simplemente para efecto de la historia de la ley y responder por su intermedio al señor Pío, el Ejecutivo entiende que el ejercicio de la autoridad del derecho y de la autoridad del Estado está incorporado dentro del mantenimiento de las funciones sociales básicas y el normal funcionamiento de los servicios para la población. Por eso el Ejecutivo quiere hacer explícito la respuesta a la inquietud planteada por el senador Pío, para efecto que no exista duda. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. La siguiente indicación se refiere a la definición de subsector estratégico. Aquí está la indicación o sea, la indicación correspondiente al Ejecutivo que señala que es cada uno de los ámbitos en los que se dividen los distintos sectores estratégicos. Y también está la indicación de los senadores Piu, Aravena, Edwards, Macaya y Osandón, que señala cada uno de los ámbitos en los que se dividen los distintos sectores estratégicos conforme a la distribución que contenga a propuesta de los ministerios y organismos afectados el documento técnico que se apruebe por el ministerio encargado de la seguridad pública. Señor presidente, por su intermedio, la razón por la cual la mesa técnica y el Ejecutivo sugieren mantener la redacción del Ejecutivo es esencialmente porque la indicación presentada por vuestra señoría se refiere a una cuestión procedimental que con posterioridad está acogida a partir del artículo 4º. Entonces, como esto es un ámbito de definiciones y esta contiene una cuestión de procedimiento que está acogido con posterioridad, pareciera razonable mantener la definición. Eso nada más, señor presidente. Unanimidad la indicación número 4. ¿Sí? Perdón, ¿habría acuerdo para aprobar la indicación en subsector estratégico, la indicación del Ejecutivo por unanimidad? Y con los mismos votos, pero en contra, se rechazaría la indicación número 4. Bien, enseguida viene la definición de operador de infraestructura crítica. La indicación del Ejecutivo señala, operador de infraestructura crítica, institución pública o privada que, para la prestación esenciales, gestiona infraestructura que está incluida en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. La indicación número 4 de los senadores Piu, Macaya, Edwards, Aravena y Osandón señala, operador de infraestructura crítica, las entidades públicas o privadas responsables de las inversiones o del funcionamiento diario de una instalación, red, sistema o equipo físico de tecnología de la información designada como infraestructura crítica con arreglo a la presente ley. La indicación número 5 de los senadores Araya, Huenchumilla y Saavedra señala operador de infraestructura crítica, institución pública o privada que, determinada de conformidad al procedimiento establecido por esta ley, es responsable del funcionamiento o gestión de una infraestructura crítica. Por mayoría, la mesa técnica señala, se sugiere aprobar el siguiente texto de consenso a partir de la indicación número 5 de los senadores Araya, Huenchumilla y Saavedra y recogiendo algunos conceptos que se incorporan en la indicación número 4 de los senadores Piu, Macaya, Edwards, Aravena y Osandón, operador de infraestructura crítica, institución pública o privada que, determinada de conformidad al procedimiento establecido por esta ley, yo creo que va una coma, es responsable del mantenimiento, recuperación, funcionamiento o gestión de una infraestructura crítica. Dice, de aprobarse esta sugerencia, la indicación del Ejecutivo se entenderá rechazada. Con la palabra sobre Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo ha considerado
que los elementos que se encuentran en las indicaciones, tal como ustedes tienen ahí en la columna, a propósito de las indicaciones de vuestra señoría, recogen de mejor modo lo que se entiende por operador de infraestructura crítica. Y sobre esto quiero volver en un punto que me parece que es relevante, que me fue consultado con anterioridad por el senador Huenchumella por su intermedio, señor presidente. Solo recordar que la reforma constitucional, en el 32 número 21, no solo establece la regla de infraestructura crítica para efectos de su determinación y la responsabilidad, o sea, y las consecuencias que genera desde el punto de vista de, el uso de las instituciones de las Fuerzas Armadas, sino que además define un ámbito de la infraestructura crítica donde están señalados los prestadores públicos y los prestadores privados. Como el elemento central de infraestructura crítica es garantizar continuidad, eso es esencialmente, ¿no? Abordando el peligro grave o inminente, porque esa es la idea que subyace a la regulación de infraestructura crítica. La expresión, la descripción del operador de infraestructura crítica desde el punto de vista sustantivo y no desde el punto de vista de catálogo, no, que es como está planteado por el Ejecutivo, responde a la idoneidad de tener una infraestructura, de una definición, pero en segundo lugar, porque el aspecto de qué es la continuidad queda mejor reflejado en las expresiones señaladas en las indicaciones al poner en evidencia que es el responsable de la mantención de la recuperación, porque quiero recordar a vuestras señorías que quien tiene la condición de la calificación de infraestructura crítica no solo tiene obligaciones adicionales de mantención, sino que una vez ocurrido un incidente también tiene obligaciones de reporte y de recuperación. En consecuencia, esta explicación larga es para señalar que estas dos indicaciones reflejan de mejor modo la definición de operador de infraestructura crítica desde el punto de vista descriptivo y no simplemente porque esté en un catálogo como lo había planteado el Ejecutivo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio señalarle al Ejecutivo que estamos de acuerdo. Efectivamente, como definición, es muy importante, hay que relevar la importancia de la infraestructura crítica nacional, sea operada por quien sea por un operador público o un operador privado. Aquí se hace mención a algo que por su intermedio el senador Buenchumilla dijo, bueno, aquí vamos a estar obligando a empresas privadas, claro, ellos tienen una concesión del Estado y probablemente los contratos del Estado, la forma en que se vaya haciendo todo el desarrollo posterior, la infraestructura tiene que ser diseñada desde origen robusta y resiliente ante desastres de la naturaleza, una realidad, y también ante ataques de personas. Son las dos condiciones de riesgo que se tienen que manejar. Y tal como están señalados, están aquellos componentes de inversión necesarios, la inversión para poder efectuar el mantenimiento para que esto funcione permanentemente, la recuperación, que es la resiliencia, con todo lo que ello conlleva, porque no es solamente el funcionamiento, tal como se ha dicho, y la gestión de ella, es un poco más. Esto como definición debiera después bajar a varios instrumentos de políticas públicas con los diferentes ministerios que estén a cargo de las diferentes infraestructuras críticas para que nazcan seguras desde diseño. Eso va a permitir que obviamente queden mucho más protegidas y una definición orientadora. Por eso me gustó mucho la forma en que los senadores Aragüe, Buenchumilla y Saavedra lo plantean. Solamente se le ha agregado un poco más que esta directa relación con esta continuidad operacional garantizada siempre ante todo evento y que ojalá parta desde el diseño. Totalmente disponible para votar a favor, tal como se ha señalado, rechazando y subsumiendo, o sea, aprobando las indicaciones con modificaciones. Gracias, presidente. Senador Buenchumilla. Sí, también una consulta para clarificar bien en la historia de la ley el sentido. Cuando se dice determinada de conformidad al procedimiento establecido, quiere decir, por ejemplo, que pudiera haber alguna estructura productiva o de inversiones de algún servicio, algo que no estuviera en el listado primitivo. Y que lo fundamental es que en algún momento este operador sea determinado de conformidad al procedimiento. Por lo tanto, yo entiendo que esto va a quedar abierto en el sentido de que posteriormente, si se construye alguna otra cosa en alguna parte del país, pudiera ese operador pedir que sea incorporado con infraestructura crítica de acuerdo al procedimiento que en algún minuto
establecerá la ley. Entonces eso significa, en consecuencia, que la definición deja un espacio para futuras infraestructuras que se quieran acoger al procedimiento que establece la ley. Entiendo que Ejecutivo. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente es así, senador. De hecho, en el procedimiento de determinación que viene más adelante, que vuestras señorías van a conocer y votar, está precisamente esa consideración. Ojo, recordar que la calificación de infraestructura crítica no es simplemente a solicitud de interesado, el Estado también tiene interés en calificar una infraestructura crítica. El ejemplo clásico de esto sería, por ejemplo, la construcción de un embalse, que hoy día no está, pero que el día de mañana que está disponible que es esencial, bajo ciertas condiciones de riesgo y criticidad que está dentro del procedimiento, calificaría como infraestructura crítica, sería un ejemplo, ¿no? Como ese, muchos más en el fondo. Pero la referencia al procedimiento es esencial en este ámbito porque no es una calificación unilateral por parte del Estado, sino que requiere de ciertas consideraciones y ciertos antecedentes de evaluación que están regulados procedimentalmente en este proyecto de ley. Nada más, perdón, o sea, lo que yo quiero significar que un elemento procesal, como es el procedimiento, forma parte, en definitiva, de una definición sustantiva. señor presidente, por su intermedio, así es porque la condición de operador se consolida a través del procedimiento y por eso forma parte de la definición. Usted está en lo correcto, señor presidente. Por usted. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, valorando lo que sea el senador Buenchumilla, tiene toda la razón. O sea, aquí puede que aparezca alguien que es el talón de Aquiles de todo el sistema nacional, que no es una gran empresa, puede ser una MIPYME. Pero eso lo va a tener que saber quién va a levantar la información, porque tiene información sensible, que tiene que ser mantenida con la debida reserva, y obviamente que tendrá esa organización, empresa, lo que corresponda. Solo hace presente, señor presidente, que esto es coherente con lo que señala también la ley Marco de Ciberseguridad, que da toda la protección digital a esta infraestructura, donde está la excepción. En esa ley aparecen los prestadores de servicios esenciales y los operadores de importancia vital, pero señala que se puede identificar a alguien que no esté en esas condiciones y que sí tenga que tener esa categoría. Y eso va a salir del análisis, no es algo que se pueda determinar ahora y es parte de lo que queremos también ver, cómo se va a modelar para ver sobre qué organización y organismo va a tener esta responsabilidad, porque el carácter que tiene es estratégico y por eso tiene que tener una categoría distinta. Eso sería presente, gracias. Ofrezco la palabra. No, don Gastón. Sí, es que efectivamente la condición de operador, tal como dice el texto, es la que da la condición de, o sea, el procedimiento da la condición de operador. Y esa tendrá que asumirla más adelante, por lo tanto, en todo lo que el rigor establezca en su condición de tal. O sea, no es llegar y asignarse, soy operador, pero se va a tener otras responsabilidades seguramente. Y, interesante este tema porque cuando tú dejas algo abierto, yo entiendo que esto tiene un límite. El límite es la reforma constitucional, ¿no? Que es donde está el concepto exacto de infraestructura crítica, digamos. Eh, quiero colocar un ejemplo. Eh, en Valparaíso y acá siempre hemos tenido muchos incendios en los cerros y lo forestal. ¿Pudiera considerarse eso en algún determinado momento infraestructura crítica? No quiero una respuesta sí o no, sino que quiero decir que ahí tienes tú una cosa que se repite todos los años y pudiera alguien decir, mire, ¿no requerirá esto una protección, algo distinto, diferente? Porque está involucrada la población, hubo muchísimos muertos, todo lo que pasó anteriormente. Puede surgir eso. Entonces yo digo que el límite que tiene es lo que señala el 32 número 21, ¿no es cierto? Eso es para que no. Entonces el límite no va a estar en la ley, va a estar en la Constitución.
Perdón, antes, solo complementando lo que dice Francisco, si vamos a tener la discusión, porque en el fondo probablemente el cerro como tal no es infraestructura crítica, pero sí todo lo que es el tendido eléctrico, redes de telecomunicaciones, alcantarillado, y esa es la discusión que vamos a tener más adelante, don Gastón. Claro, pero el cerro puede ser entendido como un lugar que presta servicios esenciales, así tal cual, porque se tiene que vivir en un cerro, porque tiene que tener todo lo que son los servicios básicos, y eso conforme al todo, o sea, es una definición distinta que vamos a tener que tener del cerro, para seguir con el ejemplo. Pero, eh, pero yo quería otra derivada que tiene esto, porque cuando se define la infraestructura crítica, esto tiene que ver con servicios que se prestan y que son esenciales, y por lo tanto, seguramente allí no va a existir el derecho a huelga, que es otro de los temas que también por añadidura surge, porque es un servicio que tiene que funcionar todos los días del año y todas las horas del año. No puede dejarse sin operación, y por tanto quien asuma esa condición de trabajo en esa operación tiene que tener las reglas del juego claras con antelación. Sí, intermedio, señor presidente, es que este es un tema, pero mire, hay algunas cuestiones relevantes. La primera, por su intermedio, señor presidente, el senador Buenchumilla lleva la razón. Este es un típico ejemplo donde el procedimiento es tan relevante como la regla sustantiva. Pero el procedimiento no se manda solo porque está condicionada a un objetivo, ¿no? Ese objetivo es lo que puede, de acuerdo a la Constitución, ser calificada como infraestructura crítica. Solo recordar que, de acuerdo a la Constitución, de la reforma constitucional, para efecto de definir infraestructura crítica, el texto constitucional distingue dos hipótesis que son bien relevantes. La primera, que tiene que ver con todo lo que son las instalaciones, los sistemas físicos que están asociados a servicios de utilidad pública. Esa es una consideración. Hay servicios de utilidad pública que son definidos como tal. Por ejemplo, la distribución de agua potable sería un ejemplo, ¿no? Pero les quiero recordar que la segunda parte, para efecto de calificar infraestructura crítica, es aquellos que no son servicios de utilidad pública, pero que la afectación de esas instalaciones puede tener consecuencias en algunos ámbitos, en la salud, en el medio ambiente, que son dos aspectos. Uno por identidad, es decir, por la utilidad pública, y otra por resultado o por consecuencia. Esos son los dos elementos que la reforma constitucional definió como bordes para definir la infraestructura crítica. Y son los bordes en los cuales debe descansar el procedimiento. Ese criterio creo que es conveniente tenerlo presente. Nada más, señor presidente. Señor, sí, en votación, señor presidente, solo que no sé si como por orden lógico, cuando dice es responsable del mantenimiento, recuperación, funcionamiento, gestión, ¿no sería más lógico que dijera gestión, funcionamiento, mantenimiento y recuperación? ¿O no? Mantenimiento y recuperación, parece como un orden lógico, ¿no? Tiene un orden lógico, está como va como para adelante. Muy bien. O sea, tomo la votación. Entonces, en votación la propuesta de la mesa técnica, y que de aprobarse se entenderían aprobadas las indicaciones números 4 y 5 y también rechazada la indicación del Ejecutivo. Senador Saavedra. Senador Macaya. Senador Buenchumilla. Senador Piu. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Enseguida viene el concepto de servicio esencial. El Ejecutivo define servicio esencial como las acciones, labores o prestaciones necesarias para el mantenimiento de las funciones sociales básicas del país, tales como la salud, la seguridad, el abastecimiento de la población, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el funcionamiento de las instituciones del Estado.
La indicación número 4 de los senadores Pius, señora Aravena, señores Edwards, Macaya y Osandón señala que es el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. Y la número 5 de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra, servicios esenciales, corresponde a aquellos servicios destinados a la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el abastecimiento, la seguridad y la prevención de daños ambientales, sanitarios o de otra naturaleza. A este respecto, la mesa técnica señala, por mayoría, se sugiere aprobar el siguiente texto. Servicio esencial corresponde a aquellos servicios destinados a la atención de necesidades sociales básicas para la población, tales como la vida, la salud, el abastecimiento, la seguridad, la protección, el medio ambiente, la actividad económica esencial o el funcionamiento del Estado. Respecto a la incorporación de la expresión a aquellos organismos encargados de la prevención de desastres naturales, deberá definirse en la sesión de la comisión. De aprobarse esta sugerencia, las indicaciones a este articulado deben entenderse aprobadas con enmiendas. Señor presidente, por su intermedio, en relación a la propuesta de la mesa técnica, el inciso primero considera todos los aspectos planteados por vuestras señorías en sus indicaciones a distintos propósitos, ¿no? La consideración ambiental, la actividad económica esencial y el funcionamiento del Estado, ¿no? Eso se trata de hacer una síntesis de lo que entiende por servicio esencial. Y efectivamente existe una diferencia sobre la incorporación o no de organismos de prevención de desastres naturales, entre otras razones, no solo por un asunto que vuestra señoría, senadora Araya, ya anticipó por su intermedio, señor presidente, de la discusión sobre desastres naturales, además de la regulación en particular que nosotros tenemos en nuestro país dictada el 2021. En el caso de esta definición en concreto, los organismos encargados de la prevención de desastres naturales, en opinión nuestra, están subsumidos en aquellos que están vinculados al funcionamiento del Estado. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Dado que el texto que propone la mesa técnica considera servicios destinados a, y entre dos comas aparece la protección al medio ambiente. No la veo en las indicaciones anteriores. ¿Cuáles son aquellos servicios esenciales destinados a la protección del medio ambiente a lo que se refiere? Si los pudieran especificar. Gracias, presidente. Voy al punto, nosotros tuvimos un disenso en esta parte de la mesa técnica, porque acá, bueno, como se señaló con las indicaciones que presentamos, que es un proyecto muy distinto a la indicación sustitutiva del Ejecutivo, lo que se estaba buscando era que esto tuviera alguna base normativa, algún desarrollo jurisprudencial. Muchos de los conceptos que incluye la mesa técnica no tienen desarrollo ni normativo ni jurisprudencial. Algunos de estos conceptos parecen tomarse la ley española, pero son los menores. Entonces, por esa razón, nosotros no nos dimos la unanimidad y yo en esto voy a mantener que se vote la indicación presentada en su oportunidad. Porque en esto creemos que tienen que ser normas que den certeza jurídica a los que van a ser operadores de la norma, que haya claridad también respecto al Ejecutivo, qué se puede hacer y no hacer, a fin de evitar la judicialización. Así que ofrezco la palabra al subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio, no quiero entrar en una discusión en concreto sobre el tema. Sin embargo, esa indicación se refiere a la prevención de daños ambientales, que es algo más específica que la protección del medio ambiente. Yo solo diría que si eso es así, señor presidente, consideremos un par de aspectos vinculados a la ley de delitos ambientales. En el caso de delitos económicos y ambientales, la prevención de daño ambiental quedó considerada como una de las hipótesis. La preocupación del Ejecutivo que tiene en esto es que estamos hablando de servicio esencial desde la perspectiva de la descripción, considerando fundamentalmente que cuando nosotros nos remitimos a la reforma constitucional,
la reforma constitucional en el inciso segundo, por eso hice la distinción de infraestructura crítica si es servicio de utilidad pública, de infraestructura crítica cuya afectación, si me permite, señor presidente, por su intermedio la lectura, aquellos cuya afectación causa un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población o a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Entonces, no es una hipótesis de daño ambiental, sino que es una hipótesis de afectación ambiental. El elemento medio ambiente está en la definición de los resultados asociados a infraestructura crítica. La calificación de prevención de daño ambiental es una hipótesis muy específica y en concreta. Esa es la razón por la cual el Ejecutivo propone esa denominación. Nada más, señor presidente. Sí, respecto de esto, yo creo que la definición de la indicación número 5 que presentamos tiene una concepción más holística del tema y, en definitiva, considera la atención de las necesidades básicas y su permanencia en el tiempo respecto a su mantención y su cuidado, pero al mismo tiempo está relacionada con las necesidades de cuidar la vida, la salud, el abastecimiento, la seguridad, es decir, en la esencia la vida en la sociedad. Y por lo tanto, creo que esta indicación que nosotros presentamos cubre de mejor forma esta definición. Ofrezco la palabra sobre el punto. No hay más palabras, pero bueno, aquí tenemos un disenso acá abierto. Entonces la alternativa es dejarla pendiente a ver si se llega a un acuerdo y si no, votar las indicaciones como están en ese sentido. Sí, pues estamos sobre la hora, ¿no? Tampoco no un disenso de los que van a venir más adelante. Esto hay que ir adelantando. Esto es un disenso amable, por decirlo así. Sí. Tarjeta amarilla. Una tarjeta amarilla. Sí, yo creo que Sí. ¿Sí? Entonces dejamos pendiente y como estamos sobre la hora, tenemos sesión a las 3, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. muchas gracias. Recording stopped.